Romanos 8, verso 1 y 2. En Romanos 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 2, si lo podemos leer en voz alta todos, otra vez, que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? ¿Alguien dice amén? Entender esta verdad nos va a liberar de la mente victimista o de que nos quiere convencer que no podemos vencer, que no podemos avanzar, que no nos podemos santificar o que no podemos renunciar a todas esas cosas que el Señor nos está hablando en esta semana de renunciar. Y sí podemos, y es el tema puntual que quiero hablar en esta mañana, la base de nosotros poder hacer todas estas renuncias, todo este trato de Dios con nosotros para romper con el pasado. La base es precisamente la ley de vida. No es la ley moral, no es una ley moral, no es una ley religiosa, no es ni tan siquiera la ley legal, sino esta ley de vida. Cada vida tiene una expresión, una naturaleza, se expresa, tiene una forma natural de vivir esa vida. Diga forma. Lo último que tratamos la semana anterior es que dentro de los 4 aspectos de romper o renunciar con el pasado está tratar con la manera vieja de vivir, ¿verdad que sí? Hablamos de que la forma o la manera pasada de vivir, tenemos que de manera consciente lidiar con esto y permitir que ahora el Espíritu Santo, por la vida que está en nosotros, pueda tener su expresión. Amén. Que ahora podamos vivir una nueva vida. ¿Por qué se nos habla de cambio, de transformación, de renunciar al pasado, de dejar que Dios trate con nuestro pasado y todo lo que eso implica? No basado en que ahora usted tiene más conocimiento o que Dios lo quiere volver un mejor ser humano, sino que la base de la transformación de un creyente está precisamente en que ha recibido una nueva vida, que tiene una nueva manera de vivirse. Y toda nuestra existencia humana será ceder nuestra vida natural para que Cristo viva su vida ahora en nosotros. Porque no hemos recibido una religión, no hemos recibido un dogma, no hemos recibido un nuevo Sinaí, unos 10 mandamientos nuevos. Lo tenemos, está en la Biblia, pero el hombre no pudo cumplir. Ninguno pudo cumplir, no pudo cumplir la ley. Y dice la palabra que el propósito de la ley, el fin de la ley era Cristo. Llevarnos a Cristo, exponer nuestra condición tan pecaminosa, tan corrupta, tan impotente. Pablo decía: porque yo no sabía que codiciar era pecado hasta que la ley me dijo que era pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Expone lo que está oculto en el corazón del hombre, porque el hombre en su propia opinión se cree que es bueno, que es puro, que lo único que le falta es que le salgan alas. ¿Y qué hace el Señor en ese engaño? Frente al engaño de ese hombre, le pone la ley: no matará, no adulterará, no codiciará, no dirá falso testimonio, y le pone el estándar del cielo a un hombre que está caído y muerto en la tierra. Pero ese hombre muerto y caído en la tierra se cree, no sabe, o se cree que no está tan muerto ni tan caído, y cree que haciendo obras buenas o siendo menos malo va a poder ganarse el favor de Dios o ganarse el cielo, como algunos dicen. Y el Señor le da la ley para demostrar que para poder conocerlo a Él y accesar a su vida, se necesita algo más que portarse bien, algo más que una buena intención, algo más que tener un compendio de mandamientos. Se necesita un cambio profundo de corazón.
se necesita recibir la gracia de Dios, no como concepto, sino como vida dentro de sí. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué dice que hace la ley? ¿Qué hace la ley? Expone, muy bien, expone el corazón humano, la condición humana, la corrupción humana a ese humano que pensaba que no era tan malo, pero comienza ahora ante la ley a fallar, sino en uno, en otro, y no una, sino ¿cuántas veces? Muchas veces. Entonces lo intenta. ¿Y qué Dios hace en la ley? Le suministra un medio de gracia preventivo o previo hasta que viniera la solución completa que fue Jesucristo. ¿Y qué hace en la ley? El Señor le da los ritos, le da las normas, le da los sacrificios para que un cordero inocente muera por el culpable, y al ver ese cordero inocente morir y derramar la sangre para sustituir verdaderamente al culpable, ahí el hombre se iba a dar cuenta cuán grave era su pecado. ¿Me doy a entender en esta mañana? Todo era una sombra y un tipo para que el hombre entendiera que aparte de la ley necesitaba algo más grande que la ley. ¿Y quién es ese más grande que la ley? Jesucristo. Entonces dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo sí cumplió la ley y cumplió los mandamientos y nos representó a nosotros y murió por nosotros. Y ahora nosotros ¿en ¿en quién? Somos perdonados, recibidos, justificados y aceptados. ¿Pero en quién? En Cristo, el único que cumplió la ley. Ahora nosotros estamos en el obediente, en el santo. Y es por causa de Cristo que podemos acercarnos a Dios. Amén. Porque Él fue el que cumplió la ley, cumplió, en otra forma de decirlo, la justicia de Dios. Muriendo el justo por los pecadores. Y ahora los pecadores son justificados y tienen acceso al Dios Santo. Y pero porque diga conmigo, por gracia. Por gracia. Y ahora esa gracia nos suministra algo poderoso que es la misma vida de Dios dentro de nosotros. Diga conmigo, la vida de Dios está dentro de nosotros. Estoy hablando de los hijos de Dios. Si alguien aún no es hijo de Dios, acá le invitamos para que abra su corazón y dé que la vida de Dios, que Cristo entre en su corazón. Porque Él es bueno. ¿Alguien dice amén? Así que cuando nosotros somos regenerados, hemos estado hablando en esta semana, entramos en un proceso de transformación. Diga conmigo, proceso de transformación. Estamos seguros, estamos confiados, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. Es la misma vida de Dios donde dentro de nosotros. Esto es, hay que reiterarlo. Diga conmigo, Dios no está afuera. No lo tengo que llamar. No lo tengo que como provocar. ¿Verdad que no? Sino que lo tengo que aceptar. Y con el día que lo acepto, desde ese día se instala en nuestro espíritu. Y esa es una verdad reiterativa que yo no voy a dejar nunca de recordarla, porque a nosotros nos conviene recordar que Dios está en nosotros. Es la base de toda nuestra existencia cristiana. Es la base de nuestra santificación. Es lo que nos dará el impulso, la fuerza para ceder a que el Señor nos siga transformando. Amén. Que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo y que por eso, por ese nuevo nacimiento podemos ver el reino, entrar en el reino, participar del reino y disfrutar del rey. Y no solo eso, sino ser también adoptados hijos de Dios, que es el rey de este reino, y por tanto ser heredero de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios tiene. Y eso es poderoso, dice amén. Entonces, en este proceso de transformación después de la regeneración, hemos hablado de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos introduce en unas etapas que nosotros le hemos llamado los tratos de Dios. ¿En qué nos introduce? Ya sabemos, estamos conscientes, afirmado y reafirmado y consolidado en la verdad de que subjetivamente y puntualmente
Cuando Dios nos llama, Él comienza su trato con nosotros llamándonos, y cuando nosotros nos arrepentimos, somos perdonados de pecado. Cuando somos perdonados de pecado, el Señor ya tiene la legalidad para entrar en nosotros, darnos el nuevo nacimiento o regenerarnos, dar una nueva vida. Y es ahí donde inicia la transformación. Ahí inicia el proceso de transformación por causa, reitero, de que hemos recibido, diga, la vida. Esta realidad se debe evidenciar. ¿Cuál es la realidad que se debe evidenciar? Que hemos sido salvos, que hemos recibido la vida, que no solamente somos pecadores perdonados, sino hijos renacidos. Porque pecadores perdonados había en la ley, pero no había gente renacida. No había gente con la vida de Dios. No había gente con la naturaleza de Dios. Así que si nos quedamos solo en que yo, pecador, ya perdonado, no vamos a ir a la gloria de este nuevo pacto, a la gloria de esta gracia, que es que Cristo está en nosotros. Amén. Así que no solo soy un pecador perdonado y limpiado, sino que ahora soy un ser humano renacido. Renacido, diga renacido. Renacido por la vida de Dios, con un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva y una naturaleza nueva. Diga conmigo, todo nuevo. ¿Por qué? Porque en Cristo Él lo hace, Él no remienda. Él dice, nadie toma un remiendo de un vestido viejo y lo pone en un nuevo, ni viceversa, porque no armoniza. Amén. Por tanto, el Señor no te está remendando. Él te ha recreado y te está transformando en el alma. Eres recreado en el espíritu y transformado en el alma. La transformación de la mente, de las emociones, del corazón, del comportamiento, es para que lo que es en el espíritu sea coherente, o lo que es en el alma, lo que vivo en mi alma y lo que expreso en mi vida sea coherente con la verdad que profeso, con la verdad que ya experimenté en mi espíritu. ¿Cuál es esa verdad? Acepté a Cristo como Señor, Él me salvó, me perdonó los pecados y me dio una vida nueva. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Señor? Entonces, ¿qué ocurrió? Dígame, perdonó los pecados, me regeneró, me dio una vida nueva. Entonces ahora yo tengo que aprender desde cero, como un bebé, cómo se vive esta vida. Porque no sé vivirla. Yo sé vivir la vieja. Mi vieja manera. Yo sé ser como siempre he sido. Como me criaron, como me formaron, como en lo natural. Pero ahora tengo una vida elevada. Una vida santa. Una vida pulcra. Una vida alta. Diga alta, elevada. Superior. A mayor nivel de vida, más compleja es la vida. Usted ve un mosquito que es un tipo de vida, se forma del agua, un gusarapito, un mosquito, pero ¿cuánto dura? Es una vida simple, desaparece, es en día, pero no es lo mismo con otro tipo de animal, como una vaca, un perro, otro tipo de animal, un elefante. No es tan simple la vida de ese cuadrúpedo como la vida de ese insecto, ¿verdad que no? Entonces, a mayor calidad de vida, más compleja es la vida y más alta es la vida. Amén. Y más profunda es la vida. Así que nosotros hemos vivido siempre en la vida natural, en la vida normal, en la vida carnal. Y aunque somos creyentes, necesitamos que Dios transforme nuestra mente, que Dios transforme nuestro corazón, que Dios transforme nuestra manera vieja de ser. Que se escuche amén. ¿Y cómo Dios lo logra? Diga conmigo, con sus tratos. Así que nuestra experiencia de salvación contiene etapas, diga etapas, en donde experimentamos la vida de Dios por medio de sus tratos. Y aquí le tengo un resumen, solo se lo voy a mencionar rápido, de las etapas. Hay 4 etapas que el creyente vive en toda su existencia humana en la tierra.
4 etapas de crecimiento. Amén. La primera etapa se llama estar en Cristo. Diga conmigo, estar en Cristo. Estar en Cristo es la etapa inicial. Esta incluye la regeneración y el dar resolución al pasado. Lo voy a volver a decir. Hay 4 etapas que usted y yo vivimos en todo nuestro transcurrir en nuestra vida cristiana, mientras estemos en este cuerpo natural. La primera es la etapa estar en Cristo, y esta etapa incluye la regeneración de la que tanto hablamos, y dentro también del después de la regeneración, esta primera etapa también incluye dar resolución al pasado, que es lo que hemos estado conversando en esta semana. La segunda etapa, diga, segunda etapa de mi crecimiento. Crecimiento en vida, crecimiento en fe. Se llama permanecer en Cristo. Esta incluye cosas más profundas. Diga conmigo, vamos avanzando. La primera etapa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si está tomando nota. Diga, estar en Cristo. ¿Y qué experiencia incluye esa etapa? Y el dar resolución al pasado. Muy bien, me están escuchando. Muy bien, me gusta eso. La segunda etapa se llama permanecer en Cristo. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Esta incluye entonces la experiencia de la consagración. Tratar con los pecados, tratar con el mundo en esta etapa. Dios nos va a ir hablando y nos va a ir llevando para que también tratemos y aprendamos a tratar con la conciencia. Amén. Tratar con la conciencia. ¿Qué otra cosa aprendemos en esta segunda etapa? Aprendemos a obedecer la enseñanza de la unción. Y también aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Esta segunda etapa es poderosa, ¿verdad que sí? Dígame, amén. O Green nada más que cree que es poderosa. Todos poderosos. Diga conmigo, consagración. Tratar con los pecados. Tratar y limpiarse del mundo. Y aprender a oír a Dios en la conciencia. En este punto 6 de las experiencias que tenemos en nuestro vivir cristiano, que es tratar con la conciencia, esto significa que aprendemos a oír a Dios desde la conciencia. Diga, la conciencia de nuestro espíritu recreado. Nuestro espíritu tiene 4 funciones. Hay otros teólogos que dicen que son órganos, pero son funciones, que es la comunión, la intuición y la conciencia. Esas son funciones de nuestro espíritu. Diga, comunión, intuición y conciencia. Así que la comunión es en el espíritu que hemos sido hechos uno con Dios. ¿Cuánto lo creen? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Alguien lo cree? Entonces, tú y yo y el Señor y nosotros somos indivisibles. Él se mezcló con nuestro espíritu humano para siempre. Eso es lo que es la regeneración. Es la mezcla del Espíritu de Dios con el espíritu humano para recrearlo, limpiarlo, purificarlo y hacerlo conforme al diseño que Dios siempre quiso. Amén. Así que cuando el hombre recibe un espíritu nuevo, es recreado en su espíritu, algo se activa en él que es la intuición. En la intuición es donde está el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad. Hay cosas que usted no ha leído, pero en la intuición, por la vida, usted sabe que eso no es de Dios. Nadie se lo ha dicho. Usted no tiene un pastor ahí asustándolo con el infierno ni nada de eso, sino que por la intuición, aunque usted no haya sido todavía doctrinado ni bien todavía discipulado, pero si fue recreado, si tiene un espíritu nuevo, está en comunión con Dios. La comunión con Dios no es cuando yo me concentro y le digo a los muchachos, no me hablen duro para no salirme de comunión. El que se sale de comunión es porque se perdió, se desligó de Cristo.
Usted no sale de comunión porque levante la voz, ni porque se incomode, ni porque nada de eso. Si usted es hijo de Dios, usted está en una común unión con el Señor para siempre. Esto no implica, esto no tiene que ver con su estado de ánimo, ni con la oración que usted haga, ni cuánto ayuno usted haga. Esto no lo hace usted, no es usted que se pone en comunión con... Yo tengo que reírme porque es que nosotros predicamos mucho eso. No es usted que se pone en comunión con Dios. Fue Dios que quiso por medio del Hijo entrar en comunión con usted. Por eso lo llamó, lo redimió, lo limpió, lo recreó. Dios es que ha hecho todo para poder entrar dentro de usted y que usted entre dentro de Él y poder ser uno. Todo lo ha hecho Él. Usted no tiene nada que ver con eso. Hay gente que ora más que todos los santos de los santos y no están en comunión. ¿Me está entendiendo? Porque Cristo no es su Señor. Si fuera porque la gente ora, entonces todos los que oran estarían en comunión. Y no todo el que ora está en comunión, sino el que tiene a Cristo como Señor. Y no deje que su comunión sea tan flexible que un pique se la rompa. Porque no te puedes desligar de Cristo. Para desligarte y salirte de comunión tienes que negar a Cristo. Le estoy derribando 30,000 años de religión. Una cosa es que usted esté en esa intimidad con el Señor en oración, en santificación, en consagración, en otras cosas que tiene que ver con la oración y todo eso, que después lo vamos a hablar. Pero ahora yo estoy hablando del fundamento de nuestra fe. ¿Por qué estoy en comunión con Dios? Simple porque Él me regeneró. ¿Y qué significa que Él me regeneró? Que se mudó en mi espíritu para siempre. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Usted es cristiano? ¿Usted no es cristiano? Porque hay cristianos que creen que Dios se le va y que Dios se le mete y que Dios se fue y que ya no lo siento porque los pelos no se le ponen de gallina y ya como que Dios se me fue la unción. Usted no está en el antiguo pacto. De eso la gente del antiguo pacto que tenían que depender de sensaciones, que tenían que depender de emocionalismo. Hoy nosotros dependemos de la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz para siempre. Tenemos fe en esa obra. Así que diga conmigo comunión. Así que cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador y Él me regenera, yo entro en una común unión porque Él me buscó. Él vino a mi vida. Alguien diga, levanta la mano y diga, Cristo vino a mi vida. Está en mi corazón. Levántalo otra vez hasta que lo crea. Diga, Cristo vino a mi vida. Entró a mi corazón. Mora en mi espíritu. Para siempre. No importa cómo me siento. ¿Está conmigo? No importa cómo me sienta. No importa. ¿Por qué? Porque ese es el yelmo. Eso es lo que va a cubrir nuestra mente. El yelmo de la salvación. Si el diablo te convence de que tú estás menos salva que ayer, porque oraste un poco menos que antes de ayer, tu salvación es movible. Pero la salvación de Cristo es eterna. Él te la dio, nadie te la puede quitar. Jesús dijo, a los míos, los que están en las manos de mi Padre, nadie los puede arrebatar de sus manos. Diga conmigo, eso es comunión. Y esa comunión es unilateral porque fue decisión de Él. Lo único que nosotros hemos hecho es creer en su señorío, recibir el perdón de nuestros pecados, dejar que Dios nos haga de nuevo. ¿Alguien dice amén? Y cuando cedimos a esa realidad, Él nos dio el nuevo nacimiento por gracia. Y ese nuevo nacimiento o ese espíritu nuevo es lo que me permite yo poder entrar al trono de la gracia. Ya no quedarme, Señor, vengo a tu atrio y después al lugar santo. No, ya yo puedo entrar al trono de la gracia sin sacerdote que me tenga que abrir el camino, porque Cristo me abrió el camino, no porque la alabanza estuvo fluida, sino por su propia sangre.
Así que los adoradores suelten esa presión de meter la gente o la gente que alaba, que tengo que meter la gente en la presencia, pero ¿con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Nadie mete a nadie en ninguna presencia. Quien me metió a mí en la presencia del Padre fue Jesucristo por medio de su sangre, por su propia sangre, por su propia carne, que entregó en la cruz del Calvario y fue rasgada. Él abrió un camino nuevo y vivo. Para que ya no tengamos que depender de alguien que me cite, que me alabe, que me unja, que me tire, que me... ¿Está conmigo usted? No tengo que depender de eso porque yo vivo en comunión con Dios. Yo soy el lugar santísimo ahora. Él habita en mí. Su gloria está en nuestro espíritu. Algunos hijos que digan amén con más deseo, con más fe. Diga, soy el lugar santísimo. Ya no tengo que ir a atrio, soy el lugar santísimo. Porque ¿qué es lo que estaba en el lugar santísimo? Que descendía la presencia, la gloria de Dios. Y ahora nuestro espíritu es su lugar santísimo, donde Él habita. Ya no de tiempo en tiempo como en la ley. Ahora Él dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso podemos hablar, por eso tenemos que estar tranquilos, no relajados, no sinvergüenzados. No, sino confiados en que lo que Cristo ha hecho es más grande que mi falta y que mi pecado. Alguien dígame un amén. Y es de esa identidad en que yo puedo avanzar en mi vida de fe. Porque Dios va a tratar conmigo porque me quiere purificar la mente, el alma, el corazón, los pensamientos, cambiarme la conducta. ¿Cuánto creen que Dios nos cambia todo eso? Con sus tratos. Y por eso es que en la segunda etapa, que es permanecer en Cristo, el Señor nos pone a vivir la experiencia de la consagración, nos pone a identificar y a tratar con los pecados, los más sutiles. También nos pone a tratar para nosotros limpiarnos del mundo y limpiar nuestra conciencia, o aprender, reitero, a escuchar nuestra conciencia que ha sido reactivada y que recibe la instrucción por medio de lo que es la intuición del Espíritu. Amén. La conciencia se alimenta del conocimiento de Dios que está en la intuición de nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la intuición, que es donde está el conocimiento de la verdad, de la voluntad de Dios. Y es allí donde cuando hacemos algo contrario al orden de Dios, a la voluntad de Dios, al querer de Dios, inmediatamente la conciencia levanta como un sentir negativo que nos hace, que nos dice, eso no, eso sí. ¿Está conmigo? La conciencia más trabaja con los no de Dios internamente. ¿Está conmigo? Porque ella es una alarma. Dice, eso no debiste, allí no vaya, no entra allí. Y muchas veces se activa la alarma después que, como le dije en sesiones anteriores y como vamos a aprender más adelante, cuando violentamos la enseñanza de la unción, la conciencia se activa. Porque la enseñanza de la unción es positiva. El Espíritu de Dios te enseña por las escrituras, por las palabras que oye, te enseña en tu espíritu. Amén. Y te hace sentir lo que es la voluntad de Dios. Te hace no sentir, te hace saber la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando violamos, nos relajamos y decimos, bueno, eso no es tan malo. Tal vez Dios me dé el permisito, yo soy su hijo preferido. Y violentamos la enseñanza de la verdad, de la vida que se nos dio. Entonces es que sentimos ese desánimo, ese frío, esa acusación. Esa acusación que es buena que la sientas, porque el día que tú no sientas, que no sientas redargüimiento por una falta, ese día preocúpate. ¿Me doy a entender? Si todavía fallamos y nos preocupamos, todavía estamos vivos. Lo que debemos es de poner atención para no ignorar la voz del Espíritu en nuestra conciencia y seguir con nuestra autojusticia y seguir con nuestra pena y seguir con nuestras actitudes y justificándonos, sino que determinemos por medio del Espíritu, porque Él es quien nos da la fuerza, renunciar, arrepentirnos y detenernos en nuestro camino de iniquidad. ¿Alguien dice amén? Entonces, ese trato de Dios con nuestra conciencia es parte de la segunda etapa y tenemos que aprender a oír a Dios. Amén.
por medio de la unción, la enseñanza de la unción, y también por medio de la conciencia. Y cuando aprendemos a escuchar a Dios por medio de la enseñanza de la unción, que es el Espíritu Santo, no un aceite, ¿cuántos lo saben? El Espíritu Santo del nuevo pacto, ¿qué es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. La unción, es lo que quería decir, mejor dicho, es la unción es el Espíritu Santo. Dice que la unción nos enseña. Yo nunca he visto un aceite dando una cátedra. ¿Ha visto usted algún ungüento dando una cátedra? Pero Pedro y Juan dicen, Juan, no recuerdo bien, que uno de los apóstoles dice, creo que Juan, que la unción nos enseña todas las cosas. Porque la unción no es un elemento, es una persona que habita nuestro espíritu. Y él siempre nos enseña en positivo para librarnos de caer en pecado, para librarnos del mal, para librarnos del error. Diga, la enseñanza de la unción siempre es positiva, es preventiva. Si la obedecemos, crecemos, nos sentimos bien, nos sentimos gozosos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos plenos. Aunque sea algo sencillo, si Dios te guía a ser generoso con alguien, esa intuición, esa enseñanza de la unción, y tú lo haces, aunque sean 100 pesos que le diste, no es los 100 pesos, no es tu obediencia humana, es que el Espíritu Santo te refresca, porque la obediencia es comida al Espíritu. Jesús dijo, mi comida, mi verdadera comida, mi verdadera bebida es que haga la obra que el Padre me ha encomendado y que la acabe. ¿Qué quiere decir? Que obediencia, comer en el Espíritu, aparte de oír la palabra, leerla, estudiarla, ¿verdad? Comer en el Espíritu y obedecer la verdad. Cuando obedezco, ¿cómo? Buena esa, ¿verdad que sí? Cuando obedezco, como la gente oye la palabra, discipulado y discipulado, escuela y escuela, enseñanza y enseñanza, y no hay una transformación, porque aunque se le está poniendo el manjar en la mesa, como al salir de esa exposición no lo lleva a la praxis, ese alimento nunca entró en la boca, siempre lo vio, lo olió, lo saboreó. Qué linda la mesa, qué linda se huele, qué linda se escucha, pero la palabra, hasta que la aplico, no la dijeron. ¿Entendió? Mi comida, dijo Jesús, mi verdadera comida, mi verdadera bebida, Juan 4, es que acabe la obra que el Padre me ha dado. Que haga su obra, que obedezca lo que el Padre me ha mandado a hacer. Dile que está a tu lado, come. A veces estamos famélicos, no por falta de oír palabras, ni de oír mensajes, ni de cantar canciones, sino es por falta de obedecer, de responder en esa palabra. Entonces en la segunda etapa vamos a aprender. Diga, aprender. Vamos a aprender, somos hijos de Dios. Usted le está enseñando a su niño a que aprenda, ¿verdad que sí? Y si usted le enseñó a su hijo y le enseña, ¿verdad? Lo que están criando, y le va a tener que seguir enseñando hasta que aprenda. Y cuando ya usted llegue al límite de lo que usted le puede enseñar, lo manda para la escuela, para la universidad, para que siga ¿qué? Aprendiendo. Dice amén. Diga conmigo, seguiremos aprendiendo. Amén. Entonces cuando aprendemos la enseñanza de la unción, entonces que es donde podemos decir que conocemos la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios, entonces la vamos a poder hacer y disfrutar. Pero eso es simplemente la segunda etapa. En la tercera etapa, que se llama Cristo vive en mí. ¿Cómo se llama? La primera se llama estar en Cristo. La segunda, permanecer en Cristo. Y la tercera etapa de nuestra vida cristiana es Cristo vive en mí. Y como entramos a esta etapa de nuestra vida de fe, ¿con qué va a tratar el Señor con nosotros? Entonces, él ahí es donde él comienza a tratar con la carne nuestra. Comienza a tratar con nuestro yo, que no es más que nuestra propia opinión. Que él comienza a tratar con nuestra constitución natural. También trata con nosotros para que aceptemos su disciplina. Diga, la disciplina del Señor. En esa etapa también Dios trata con nuestro espíritu para limpiarlo de toda contaminación
Y en esta etapa de limpiar nuestro espíritu, nos limpia las intenciones, las motivaciones y el propósito por el cual nosotros hacemos la cosa. Y esto es lindísimo, nos lleva a un nivel de pureza hermosísimo. ¿Alguien dice amén? En esa etapa también somos llenos del Espíritu Santo. Decía, pero no tenemos el Espíritu Santo. Sí, tenemos el Espíritu Santo como vida para regenerarlo, pero la llenura tiene que ver con la capacidad que Él te da para que le sirvas y sirvas al cuerpo. Entonces, si una persona no quiere servir al cuerpo, nunca experimentará la llenura del Espíritu Santo. Porque Dios nos regenera de gracia para salvarnos del infierno, del pecado, de la muerte y del ser víctima del diablo. Pero la llenura del Espíritu Santo, cuando antes creíamos que era para hacernos sentir bien, hacernos danzar y hacernos, ¿verdad?, reír o hacernos llorar o caer en el piso postrado. Y toda esa experiencia es linda, tenemos que vivirla, seguirla viviendo. Pero, no sé si me está entendiendo, pero no era solo para eso. La llenura del Espíritu Santo dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es para servir a la causa eterna de presentar a Cristo, representar a Cristo e impartir a Cristo al que no lo tiene. De servir al cuerpo por medio de la edificación. Así que personas que no le interesan servir al cuerpo serán personas que difícilmente experimenten la plenitud de la llenura del Espíritu Santo, porque la unción es para el trabajo. Esa llenura, esa participación de esta unción, porque hay una parte del Espíritu Santo, es una expresión del poder del Espíritu Santo, es específicamente para el servicio. Diga, llenos para el servicio. Regenerados para salvación. Y llenos, ¿para qué? Para el servicio. Dígale que está a tu lado, llenos para ser útil, para hacer algo. Dios nunca llenó en el antiguo pacto a nadie para dejarlo como estaba ni donde estaba. ¿Sí o no? ¿A quién llenaba el Señor? A los profetas. Tenían que hacer un trabajo los profetas. ¿A quién llenaba el Señor? A los sacerdotes. ¿Estaban sentados los sacerdotes? ¿A quién llenaba el Señor? A los reyes. Ay, ahí sí era que había fuerte. ¿Estaban sentados los reyes? No, todos fueron llenos. Dice que es el poder, esa llenura tiene que ver con el poder externo para capacitarte, impulsarte, inspirarte, fortalecerte, darte resistencia para el trabajo. Por eso nos vamos a disecar, Señor, lléname, Señor, rellenado en una silla, haciendo nada. Experimenta la redención y vete para el cielo cuando te mueras, tranquilo. Pero la llenura la van a experimentar aquellos que quieren ser útiles, que quieren ganar algún alma, que quieren orar por un enfermo y que se sane, que quieren ministrar milagros, que quieren orar y levantar los muertos, que quieren orar por la gente y que la gente reciba vida. Que quiere, diga conmigo, el que quiere servir y ser testigo, ¿qué será ese? Lleno, diga lleno, será lleno. Así que vamos a orar con entendimiento. Señor, llena la iglesia el Espíritu Santo. ¿Sabes qué está diciendo? Danos mucho trabajo. Activa a los obreros para el trabajo. El Señor, el profeta está ahí. Deja que es el que me está haciendo la segunda ahí. Ese soporte. Diga conmigo, llenos para el trabajo. Lleno para ser testigo. Lleno para fluir en los dones. Dígale que está a tu lado, lleno para ser útil. Útil a la causa eterna. Útil a la iglesia. Útil al perdido. Llenos. ¿Alguien dice amén? Y solamente estoy tocando pinceladas de estos aspectos. Pero cuando lleguemos a la profundidad de ahí, nos vamos a meter a conocer más qué implica toda esta llenura. Y una de las cosas es el gobierno de Dios para establecer el reino. Por eso, en esa cuarta etapa de ser lleno, hace conexión
con la cuarta etapa de crecimiento en la fe, que tiene que ver con el crecimiento pleno de Cristo en nosotros. La cuarta etapa de nuestro crecimiento en fe o de nuestra experiencia de salvación por medio de la vida de Cristo es el conocimiento pleno de Cristo en nosotros. Alguien dígame. Y esta etapa, ¿qué incluye esta etapa? ¿Qué experiencia incluyen? Diga conmigo, conocer el cuerpo, conocer la ascensión de Cristo, reinar con Cristo, la lucha por Cristo, que es la lucha espiritual, y la experiencia 18, 19 es ser lleno a la medida de la estatura de Cristo. Amén. Nosotros estamos enseñando sobre la segunda parte de la primera etapa de la salvación. Ahí es que estamos. Estamos en la segunda parte de la primera etapa de la salvación y de nuestra experiencia con la vida de Dios, que es dar resolución al pasado luego de haber sido regenerados. Y ustedes se la saben de memoria. Así que vimos que dentro de este periodo de tiempo es donde Dios trata con nosotros para que terminemos con nuestro pasado de forma subjetiva y práctica por causa de la vida recibida. Recuerde, siempre la base es la vida que hemos recibido. Es allí donde ya aprendimos lo que esto implica, dar resolución al pasado, dar fin a los asuntos de nuestro pasado, tratar con los actos ilícitos, los tratos indebidos, los asuntos malignos e impuros y la renuncia a la pasada manera de vivir. Diga, 4 aspectos que tienen que ver con ¿qué? Con el pasado. Y dar resolución al pasado es la segunda parte de la primera etapa de la vida cristiana. Diga conmigo, estamos comenzando acá. Y yo que pensaba que íbamos lejos. 19 experiencias. En la segunda. y vamos a avanzar. Dígame un amén con fe. ¿Tiene miedo? En esta experiencia, que es iniciar de nuestra salvación, es donde inicia la comprensión y aceptación de que hemos recibido una vida nueva y que esa verdad nos gobierna, amados. Amén. Que esa vida tiene su propia manera de expresión. Es lo que la Biblia llama naturaleza. Es lo que comencé por el final. Amén. Porque la canción me dejó allá en el final del mensaje. Amén. Pero esta es realmente el fin de lo que Dios quiere que nosotros sigamos comprendiendo en esta mañana. Diga conmigo, la vida nueva tiene una expresión nueva. ¿Cómo le llama eso a la expresión de la nueva manera de vivir? Diga conmigo, naturaleza nueva. La naturaleza es la expresión visible de una vida. Amén. O la manera natural de vivir de ese ser. ¿Cuál es la manera natural de vivir de un pez? ¿En el agua o fuera del agua? ¿Y de una planta? En la tierra, sembrada, ¿verdad que sí? ¿Y de un ave? Como un águila, por ejemplo. ¿Cuál es su naturaleza? Volar. ¿Puede el pez volar? ¿Puede el águila vivir sumergida en las aguas? No, porque no es la vida que tiene. El pez tiene un tipo de vida que lo capacita para tener una forma de vida. ¿Está conmigo? El águila tiene un tipo de vida que lo habilita para tener una forma o una expresión de vida no forzada. ¿Qué águila fue a la universidad para que le enseñaran a volar? ¿Cuánto doctorado hizo un pez para que le enseñaran a respirar debajo del agua? ¿Lo hizo? No, diga conmigo, cuando la enseñanza es por naturaleza,
No hay que poner tanta fuerza. ¿Está conmigo? Entonces lo que tenemos que asegurarnos es si tenemos la vida. Y si tenemos la vida, por default, la naturaleza debe de expresarse. Si la naturaleza no se está expresando a pesar de tener la vida, hay un bloqueo que hay que quitar. Hay un atraso que hay que quitar en el nombre de Jesús. Hay una experiencia que hay que vivir. Hay un rompimiento, como diríamos en los tiempos antiguos, que hay que producir, que hay que provocar. Ahí sí. Porque yo soy hija de Dios. Hay un día que usted tiene que indignarse. Yo soy hija de Dios, no del otro. ¿Me estoy entendiendo? Yo soy hija de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Yo he nacido de nuevo. Ay, nadie. Aquí como que lo están dudando. Diga alguien amén. Diga, soy hija de Dios. Tengo el Espíritu de Dios. La vida de Dios. Soy de Él. Y a Él me debo. Fue lo primero que aprendimos en esta serie de mensajes. Que somos de Él. Venimos de Él. Y de Él a Él nos debemos. Amén. Entonces, la naturaleza o la forma de vida. Recuerde que estamos hablando de renunciar a la pasada manera. Subraya la expresión, diga, manera de vivir. Lo vimos en Zaqueo. Lo vimos en los creyentes de Éfeso. Lo leímos y ahí por ahí tenemos la cita que la vamos a repasar, ¿verdad? Cómo ellos al aceptar a Cristo, su vida cambió radicalmente. Pero eso no fue forzado. Por eso dijimos que la base de nuestra transformación es la ley de vida. Es la expresión de la naturaleza de Cristo. Esa debe ser nuestra fe y nuestro sustento. En el nombre de Jesús. Así que esa manera particular es determinada por la vida que posee. La manera particular de cada ser en la tierra es determinada por la vida que posee. El pez nada, el ave vuela, la serpiente se arrastra, el perro ladra. ¿Está conmigo? Diga, la vida determina la naturaleza. La naturaleza, oiga lo que dice, naturaleza es la forma natural de ser. Nosotros, sin Cristo, hemos tenido una forma natural de ser. Cada uno tiene una. Como las huellas dactilares. Somos únicos. Cada quien tiene, o yo estoy en un error. Cada quien tiene su forma, su manera. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que llama su peculiaridad. Antes de ser cristiano teníamos una manera, una forma, pero eso no se te quita como si tú te quitas un vestido simplemente sudado, espiritualmente hablando, aunque Pablo dice que hay que desvestirse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo. ¿Alguien dice amén? Pero eso no es tan fácil como lo hacemos en lo humano. Eso viene por la renovación de nuestro entendimiento y por medio de los procesos de Dios con nosotros. Es que vamos siendo transformados a la estatura del varón perfecto. Y Dios lo está haciendo con cada uno, cada quien en su etapa. Dígale que está a tu lado, no te desesperes que estoy en mi etapa. Dígaselo. No te desesperes que estoy en mi etapa, vive tú la tuya. Dirá un buen dominicano, vive tú tu vida. Déjame vivir, ¿verdad? Déjame que el Señor me lleve a vivir su vida. Amén. Pero ¿qué quiero que nos concentremos? Que cada quien tiene una manera particular. La tenía antes de ser cristiano y esa persona, nosotros nos convertimos, estamos viniendo a, como decimos, a la iglesia o nos estamos congregando, incluso discipulando, incluso tenemos años, pero hay maneras peculiares que son de la vieja pasada vida que aún persiste. ¿Sí o no? ¿O le estoy hablando a querubines? Que aún persiste. Que no se nos quita con una oración y con todo lo ayuno que hacemos. Se nos va a quitar con el trato de Dios. Esa vieja forma tuya, a la que tú te aferras porque tu mamá era así, tu papá era así, tu abuela era así, y además de eso nadie tiene que meterse con tu vida porque tú eres así.
Dios tranquilo se ríe, como dice los salmos, que Dios ve a nuestros enemigos y el enemigo de Dios es la carne y Él se ríe porque esta carne nos la van a circuncidar porque somos hijos de Dios. Y Él tiene el derecho. Y él para eso nos llamó, para santificarnos, para que seamos su voz y seamos un cuerpo que lo represente a Él. ¿Alguien quiere que Dios lo logre? Diga conmigo que Dios lo logre. Dile, de verdad, yo quiero que Dios lo logre. Queremos que Dios lo logre. Que Dios avance en nosotros. Estamos viendo este proceso, ¿verdad? Lo vemos complejo, pero el Señor es que lo hace. Amén. El Señor es que nos ha metido en este proceso para vida y no para muerte. Para transformación, para edificación y no para destrucción. Para bendición y no para maldición. ¿Alguien dice amén? Así que esa manera particular de nuestra vida vieja, el Señor nos mete en sus tratos, permite que seamos tratados por el Espíritu, por la verdad y por circunstancias, pero no es para que persistamos en esto, sino para que veamos que esa vieja manera de hacer las cosas, esa vieja manera de sentir, esa vieja manera de responder, esa vieja manera de actuar, diga vieja manera. Entonces somos cristianos de muchos años, somos líderes, somos pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, pero hay veces que actuamos donde la forma que usamos no tiene nada que ver con Cristo, sino con el viejo hombre, con la vieja vida, con la vieja manera. Y ahí está el Señor tratando con nosotros para quitarnos esos viejos hábitos. Diga conmigo, el Señor está trabajando. Es por ello que alguien que ha recibido a Cristo como vida, Él se expresa en sí, en nosotros, por medio de nosotros, como Señor, para expresar, es el fin de lo que Cristo quiere hacer. Él quiere expresar su naturaleza, viviendo por medio de nosotros su forma y estilo de vida humano. ¿Cuántos sabían que nuestro Señor fue humano, Jesús de Nazaret? Y Él tenía una humanidad elevada. Dígame. Y Él vivió un cuerpo de carne. Hebreos dice que Jesús dijo, me preparaste cuerpo. Cristo dijo, me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Y todo esto fue subjetivamente, se cumplió en el Jesús de Nazaret, que es histórico, pero ahora Él sigue teniendo un cuerpo. Él se sigue preparando para sí mismo un cuerpo. Él se sigue edificando su iglesia. ¿Alguien dice amén? Para Él poder tener su expresión en la tierra. Ahora ya no es solo un cuerpo objetivo. Ahora es un cuerpo místico. Es un cuerpo corporativo. ¿Y qué hace el Señor? Trata con cada miembro. Diga, trata con cada pieza. Con cada órgano del cuerpo individualmente, Dios trata con cada uno para llevarlo a su mayor funcionalidad, para que sea vital lo que haga y beneficie y edifique todo el cuerpo de Cristo y la causa eterna. Recordemos, familia, que cuando determinamos terminar con nuestra vieja manera de vivir, cambiarán, y este fue el tópico de la semana anterior, nuestros gustos, nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes y aptitudes con P. Esta yo no la di la semana pasada, así que añádala. Yo sé que usted tiene que cuando comenzamos a cambiar nuestra vieja manera de vivir, diga conmigo, estas cosas comienzan a cambiar. Diga que comienzan a cambiar. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Diga, los gustos, nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes con C y nuestras aptitudes con P. Y también los sentimientos. Amén. Dijimos que antes los gustos estaban inclinados al mundo. ¿Y qué busca el mundo? Luchar para ser alguien y tener algo. Pero cuando entramos en Cristo y Él está transformando nuestra vieja manera de vivir, no es que vamos a ser gente sin aspiraciones, que no va a estudiar, que no va a trabajar, no, sino que ahora cambian la motivación por lo cual yo hago lo que hago. ¿Está conmigo? Diga conmigo, cambian los gustos,
y las preferencias. ¿Y qué dijimos? Aún cambian las personas con las que nos vinculamos, los lugares donde vamos, la comida que comemos, la ropa que usamos, la música que escuchamos. Diga, todo cambia. Lo que antes era su mayor gusto y prioridad, como el trabajo, o la familia o la diversión, eso cambia. Diga conmigo, cambia. Todas las cosas mundanas se vuelven insípidas. Y ahora viene una nueva motivación. Ahora cambia la razón para lo que deseamos tener u obtener tal meta. Ya no para yo ser alguien. Ya no para yo obtener algo y que mi nombre sea grande y que todo el mundo vea que yo soy la próspera de mi familia. Cuando nadie creía en mí. Entonces se lo tujamos así. ¿Está conmigo? No, ya no hacemos la cosa para que la familia vea que superamos. Ahora no queremos tener mayor recurso, mayor influencia para tener el ego de que cuando nosotros hablamos el gobierno y todo el mundo se mueve. Porque somos la gente conectadas. No, eso es vanagloria. Diga vanagloria. Diga conmigo, cambian las prioridades. Cambian las motivaciones. Ya no es para nosotros. Ahora es para hacer y dar a conocer el nombre de Cristo. Ya es para su gloria, para la gloria de Cristo, para honrarlo a Él y servir a su cuerpo y a su causa. Y aquí esto es fácil leerlo, traspasarlo de un libro para otro, yo dictárselo que usted lo escriba, pero debemos de pararnos aquí y revisar si todo lo que nosotros aspiramos ser y obtener es para la gloria de Dios, más allá que decirlo de boca. Yo tengo esta Biblia para la gloria de Dios, estos zapatos para la gloria de Dios, y ese cámara realmente es para servir al cuerpo, realmente es para ser útil y edificar a alguien. Realmente lo que tengo lo tengo porque es lo que de donde yo tomo mi identidad, mi fuerza, mi estatus, mi categoría, mi gozo, o todo lo que obtengo y aspiro a obtener después de que Cristo es mi Señor, es para rendirlo a su gloria. El Señor te puede decir, préstame tu barca. Señor te puede decir, préstame tu casa, préstame tu vida, préstame tu tiempo, préstame tu cartera. Levanta la mano y yo me quedo en serio. Porque el trabajo que tengo es para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que es para su gloria es porque es de Él, está rendido a Él, para el servicio de Él, para que Él sea famoso, para que Él sea conocido, para que Él sea engrandecido. Mis vínculos que tengo, estamos aprendiendo en el taller, esos puentes que Dios me permite tener, esos vínculos, ¿para qué lo uso? ¿Para beneficiarme yo? ¿O es realmente para la gloria de Dios? Porque ya no vivimos para el mundo. Ya esa vieja manera de vivir, de querer tener cosas para ser alguien, obtener, ya eso pasó, diga, pasó. Digo, si estamos tratando, Dios está tratando con nuestra vieja manera de vivir, porque así vivíamos. Esa es nuestra prioridad. Grande y pequeño, y así incluso nos lo enseñaron nuestros padres y lo seguimos nosotros replicando para nuestros hijos. Y lo hablamos la semana pasada. Entonces, ahora todo cambia. Cuando educo a mi hijo, cuando educo a mi hija, y estimularlo para el estudio, cuando le digo que estudie, ¿para qué? Para que sea alguien. ¿Qué le estoy diciendo? Que como no he estudiado no es nadie. Que obtenga, que trabaje, que luche, que se esfuerce, que tenga dinero para que sea alguien, porque dime lo que tienes y te diré quién eres. Esa es la filosofía que le enseñamos. Filosofía degradante de la dignidad humana, que la liga a un título o a una posición o a una posesión. Así nacimos nosotros. Así nacimos, así nos criaron. Por eso mucha gente todavía estamos siendo libres del menosprecio y rechazo porque no tenemos un título universitario todavía. Porque no fuimos a la escuela y no terminamos en la secundaria.
Todavía nos estamos sintiendo menos y apocados y no queremos lanzar la cabeza porque ahí hay profesionales y yo como que no quepo en este salón porque aquí hay mucha gente importante. ¿Y usted quién es? No, usted por falta de algunas cosas materiales, usted siente que usted no encaja porque hay gente popi. ¿Y usted qué es? Usted se pone del lado de, usando los términos que nosotros dominicanos usamos. Pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y en esta nueva creación no importa ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, sino una nueva creación. Aquí lo que vale la pena, aquí lo que tiene el valor es si somos una nueva creación, si hemos renacido, si Cristo está en nuestra vida y estamos cediendo a sus tratos para ser transformados. Eso es lo que cuesta. Que se vaya todo este menoscabo, menosprecio, toda esa mentalidad de sentirse rebajado, minimizado ante el sistema del mundo que te pone un estándar y que el mundo te dice qué es ser grande, que el mundo te dice cuál es el cuerpo perfecto, el mundo te dice cuál es la cara linda. Y como tú no cabes dentro de ese estándar, entonces tú eres el más feo, el más gordo, el más... Diga conmigo, ¿quién es que rige tu estándar? ¿Es el reino o el mundo? Debe ser el reino. La identidad en Cristo. ¿Puedo seguir con esto, familia? Diga conmigo, yo vivo para la gloria de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos reflexiva en esta mañana, si mis gustos, cuando Dios está tratando con mi pasada manera de vivir, entonces mis gustos están siendo transformados, mis preferencias están siendo transformadas para que ahora ya no viva para sí, como dice Filipenses 2, sino para, y como dice Primera de Corintios también 5:17, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Amén. Entonces, la pregunta, mi motivación para tener lo que tengo, obtener lo que quiero obtener y alcanzar mis metas, ¿cuál es? Mi nombre, mi familia, ¿cómo que se llama? Cuando le dejan herencia a los hijos naturales. El patrimonio, gracias. Tener un patrimonio. Nada de eso es malo, nada de eso es pecaminoso. Yo estoy hablando de tenemos que limpiar las intenciones. Las intenciones. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice, hablando del predicador, que el hombre se afana por ganar muchos bienes, pierde su vida, su salud, todo, y no disfruta ni con la mujer de su juventud, ni que disfruta con su familia, ni tan siquiera come bien, ni puede comerse un bocado en paz, porque todo es basado en afán, en contienda y en el querer, en el desear. No pueden sentarse a la mesa a comer porque todo es rápido. Todo es afanado. No puede permitirse beberse un vaso de agua. No, yo no puedo pararme a beber un vaso de agua. Porque está el hacer para obtener o para hacer. Ese es el sistema del mundo. Diga conmigo, renunciamos a ese sistema. Nuestras prioridades cambian en el nombre de Jesús. Esa vieja manera de vivir, de hacer las cosas, va a ser transformada y está siendo transformada por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios en nuestra vida. Nuestro ánimo cambia y hablamos, pero hoy lo traigo un poquito más desglosado. Diga conmigo, nuestro estado de ánimo cambia. Sí cambia. Cuando Dios está lidiando con nuestra pasada manera de vivir, también nuestro ánimo cambia. ¿Qué es el ánimo? Son disposiciones. Diga, los estados de ánimo son disposiciones emocionales internas, duraderas y de baja intensidad. Y quiero que vean la palabra que usa aquí, que colorean la percepción de la realidad e influyen en el comportamiento. Y estas son diferentes a las emociones. Las emociones son más intensas y breves, pero los estados de ánimo son más nubulosos, están más fusionados, son más abrasadores, pero se mantienen más en el tiempo. Las emociones son rápidas, suben, bajan, cambian, pero los estados de ánimo
que son las disposiciones emocionales internas, se establecen, duran más tiempo. El ánimo funciona como lentes interpretativos. Podemos tener un buen ánimo o un mal ánimo. Una gente diría un buen humor y un mal humor, que determina qué acciones vamos a tomar en ese momento. Tener ánimo en la Biblia es un sinónimo de estar fortalecido interiormente. Dile al que está a tu lado para que no se distraiga, dígale, ten ánimo. Es decir, ten fuerza, recibe fuerza interior, ten esperanza, sé firme. ¿Alguien dice amén? Tener ánimo en la Biblia es una fortaleza interior de esperanza, de firmeza basada en la confianza en Dios, no en las circunstancias. ¿Cuántos confían en Dios? Implica tener ánimo en Dios, implica valentía, determinación sostenida por su palabra, por su presencia, para superar las adversidades. Tener ánimo en la Escritura se asocia con perseverancia, con fe activa y el apoyo mutuo entre nosotros los creyentes. Amén. Dile al que está a tu lado, ten ánimo. ¿Por qué? Porque ese ánimo, ¿en qué está basado? En la fuerza del Señor, en la esperanza que tenemos en Dios. Aspecto clave de tener ánimo bíblicamente. Diga conmigo, el ánimo es una fuente divina para el creyente, para el Hijo de Dios. Dígame, el ánimo proviene de confiar en la presencia de Dios y sus promesas. Decisión, no emoción. Tenemos que tomar una decisión de estar con buen ánimo para elegir lo que Dios quiere. Amén. Es una elección de creer y actuar sin ser paralizados por el miedo. ¿El miedo qué trae? Lo contrario a ánimo, desánimo. El miedo te intimida, el miedo te paraliza y el miedo te desanima. La desesperanza también. Cuando tú no tienes esperanza, ¿tienes ánimo de hacer algo? No. Entonces, la desesperanza, la incredulidad y el temor, si lo va a escribir, escríbalo porque no tengo bosquejado para que usted me lo enseñe ahorita. La desesperanza, la incredulidad y el temor son los enemigos del buen ánimo en el Señor. La desesperanza, que está basada en la incredulidad, en el temor, nos bajan el ánimo. Pero cuando tenemos esperanza, fe, confianza en el Señor, en su carácter, en su palabra, en su persona, entonces el ánimo se levanta. El ánimo no es que alguien venga y me anime, es la verdad que se me revela. ¿Está conmigo, iglesia? Dígale que está a tu lado. Cuando una verdad se te revela, tú te animas solito. Por naturaleza te anima. ¿Alguien dice amén? Cuando se nos opaca esa verdad, nos desanimamos solito también. Pero cuando se nos revela en oración o por la palabra, todo sigue igual, pero tú te levantas animado de la oración, animado después de escuchar una palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Está basado el ánimo en la victoria de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo venció al mundo y que nosotros venceremos en su nombre. La acción comunitaria, cuando nos congregamos, cuando nos comunicamos, cuando nos vinculamos los unos a los otros, esto nos ayuda también a tener ánimo. La Biblia nos llama a darnos ánimo, fortalecernos y orar los unos por los otros. Amén. Un sinónimo de ánimo en la Escritura es fortaleza o valentía, confianza, seguridad. ¿Alguien dice amén? Esperanza. Y reitera, aliento y sobre todo paz interior. Amén, iglesia. Que cambie nuestro ánimo. Que se vaya el desánimo. Ese desánimo que está basado en desesperanza. Ese desánimo que está basado en incredulidad. La incredulidad no ve el futuro, la desesperanza no ve nada por delante. Todo lo ve sombrío. O como está, así se quedará, o irá peor todavía. Lo ve sombrío, lo ve negativo, pero en el nombre de Jesús yo hablo hoy el ánimo y la fuerza del Señor. Me dice amén si me está comprendiendo y está recibiendo esta palabra.
Toque a dos personas y dígale, cobra ánimo, cobra ánimo. Dígaselo otra vez. Diga ánimo. Dígaselo otra vez. Dice Josué, Dios le dio a Josué. Sí, pero no como la canción, así como tú lo estás diciendo. Ánimo, ánimo. No, así no, hermano, por favor. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, porque el temor es un enemigo del buen ánimo. Ni desmaye, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayan. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga conmigo, recibo ánimo. ¿Por qué? Porque cuando ya está lidiando con nuestra vieja manera de vivir, que cualquier cosa nos desanimaba, nos deprimía, nos dejábamos de comer, nos dejábamos de congregar, nos poníamos aburridos cuando no teníamos dinero. Levanten la mano y digan aleluya. Necesito algo, por favor. Diga conmigo, ánimo. Buen ánimo. No. Diga que de tu lado, ten buen ánimo. Ten fuerza. Sé valiente. Confía. Espera. Los que esperan en Jehová. ¿Cuántos están esperando en Jehová? En que Él sea quien intervenga, el que haga el milagro, el que sea que Él supla, el que sea el que abra la puerta, el que sea quien sane, el que Él sea que transforme, el que Él sea que cambie el hijo, que salve a la persona por la que estamos orando. Esperamos en el Señor. Nosotros no lo podemos hacer, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tener ánimo y esperar. Y lo que esperan en Jehová, no en el amigo que le mande la remesa, no. Levanta la mano y diga aleluya. Usted se desanima porque usted se siente solo, abandonado, nadie me mete la mano, nadie me ayuda. Yo aquí, desgraciado, solo y triste. Sí, con la armadura revolteada y toda abollada. Así están los que no confían en el Señor. Pero los que confían en Jehová, tendrán nuevas, levantarán las alas como águilas. ¿Para qué la águila levanta el ala? ¿Para volar? Dile que de otro lado, ¿qué es lo que te pasa? Levanta el águila. Diga, levanta el ala. Cuidado los hombres, no se pongan creativos. Se pongan creativos los varones. Pero esto era lo que Dios está diciendo aquí. Amén. En esta analogía, que nos vamos a levantar para alzar el vuelo hacia arriba, hacia Cristo, hacia lo que Dios quiere. Dice que correrán. Hay una gente que van a paso de babosita, de tortuga. ¿Me está entendiendo? Que el Señor nos dé ánimo para que nos acelere en su causa. Porque hay gente que van como que nunca van a llegar espiritualmente. Lléveme al paso, doctor. Lléveme al paso. Yo soy gambá. Pero en el mundo no eran gambá. Para las cosas de la carne no son gambá. Para las cosas de la vida no somos gambados. Dile que está a tu lado. ¡Ánimo! ¡Corre! Dice que correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Alguien lo recibe? Pablo le dice en Timoteo, verso 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, Pablo a Timoteo le dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, iglesia. Así que el Señor está, cuando estamos lidiando con nuestro pasado, el Señor nos va a cambiar el ánimo. De desánimo a tener ánimo, a tener fuerza, a tener impulso. Alguien diga amén. Estoy profetizando hoy en el nombre de Jesús. De estar desesperanzado a tener esperanza. De estar, ¿verdad?, en incredulidad a tener fe. De no esperar a esperar la intervención de Dios. Eso es parte de que el Señor nos está llevando a nosotros a limpiarnos de nuestra vieja manera de vivir.
Y el Señor transforma también nuestras actitudes y aptitudes. Fue lo que dijimos, ¿recuerdan? La principal diferencia radica entre aptitud con P es que aptitud es la capacidad, la habilidad o el talento para realizar una tarea. Saber hacer lo que se tiene que hacer. Diga conmigo, aptitud. Mientras que aptitud con C es la disposición mental, emocional y el comportamiento ante situaciones. Querer hacerlo. Algunos pueden, pero no quieren. ¿Están conmigo? Algunos quieren, pero no pueden porque no saben. Entonces, estas dos virtudes, vamos a llamarle así, deben de reconciliarse y que estén en la vida del creyente. La actitud y la aptitud. Que nosotros podamos tener la disposición emocional y el buen comportamiento de querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. La aptitud con P se desarrolla con práctica y formación, mientras que la aptitud con C se refleja en la personalidad. En resumen, la aptitud te permite realizar un trabajo, eso es lo técnico, pero la actitud determina qué tan bien lo harás. ¿Con qué ánimo lo harás? ¿Lo hará peleando? ¿Lo hará con gozo? ¿Lo hará aburrido? ¿Lo hará triste? Actitud es la forma, es el sentir interno. Hay personas que lo hacen bien, pero lo hacen con prepotencia, con altivez, maltratando a los demás. Saben hacer su trabajo, pero lo hacen con una actitud incorrecta. Entonces, lo que te mantiene y lo que te puede sostener en cualquier función no es solamente la aptitud de saber hacerlo, sino también la aptitud. Amén. Cuando Dios nos está cambiando la vieja manera de vivir, va a trabajar esas dos áreas en nosotros. Porque nosotros tenemos talento, capacidades y habilidades aprendidas o innatas. Lo que tenemos que revisar ahora es la actitud en cómo la realizamos. Es importante destacar que cuando Dios está tratando con nuestra vieja manera de ser, de vivir, lidia con estas cosas en nosotros. Alguien dice amén. La actitud, por ejemplo, de negligencia, control, perfeccionismo, inflexibilidad, fragilidad, inconstancia, imprudencia, improvisación, sospecha, prejuicio, indisposición, negatividad. Diga, todo eso son aptitudes. Son posiciones internas. Son condiciones internas. La actitud negativa, negligente, posponedora, procrastinadora. Pero cuando Dios está tratando nuestra vieja manera de ser, ¿qué también va a limpiar? Ay, no, yo me voy. ¿Qué más? ¿Qué es lo que va a limpiar? ¿Qué es lo que va a tratar? Con nuestras actitudes y aptitudes. Alguna gente sabe lo que tienen que hacer, pero lo hacen cuando les sale, cuando no les duele la cabeza. Así cuando el ánimo. Ay. Alguna mujer el sucio se la come. Ellas saben limpiar. Pero ellas no tienen la aptitud de limpieza. Son negligentes. Son frágiles. La inflexibilidad. La inconstancia. La improvisación, que es una cultura nuestra, ¿verdad? Como salga. ¿Qué es tu día? ¿Qué tú vas a hacer mañana? No, yo no sé. Yo cuando despierte digo. Decido. ¿Está conmigo? Excepto los que están empleados. Pero aún en el empleo, muchas veces la gente no son productivos porque viven también improvisando. Dígale a su maestro aquí, que yo tengo un par de maestros. Que llegue a clase, solo soportan una semana. Pero un maestro, una persona responsable no puede llegar a clase de qué.
di que no le dio tiempo. Se trabaja con lo que se llama planificación. ¿Estás conmigo? Eso te da descanso porque tú no tienes que estar rebuscando. Ya tú sabes qué es lo próximo y qué es lo próximo y qué es lo próximo. El orden te da descanso, la improvisación te agota mentalmente. Porque tú ni sabes por dónde que tú vas a comenzar. Tú ni sabes qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿qué hacen? Que abre la puerta para la procrastinación, porque tengo tantas cosas que hacer, hermano, que no voy a hacer nada y me voy a poner a chatear y me voy a poner a jugar en el celular y no voy a hacer nada. Y las cosas importantes que hacen se posponen para más tarde, para más ahorita. ¿Y qué pasa? Que pasa el tiempo y no hizo nada. ¿Puedo seguir? ¿Está conmigo? No se preocupe, yo estoy con ustedes y espero que ustedes estén conmigo. Estén conmigo. Diga conmigo. Actitud, diga actitud. Con C, dígale con qué letra. Diga con C. Tenemos que trabajar esa actitud interna para poder ser más productivos en Cristo y en la vida misma. Suelte la cultura de la improvisación. Suelte la indisposición. Suelte comenzar una cosa y dejarlo a mitad. No terminar lo que comienza. ¿Está conmigo? Estamos lidiando con la vieja manera de ser. ¿Usted sabe cuántos cursos te doy inconclusos? ¿Usted sabe cuántos hombres te dejo en el altar? No, aquí no. ¿Usted sabe cuánto empleo usted dejó sin ser el tiempo de que lo deje? Por miedo, por vagancia, por comodidad, por falta de carácter. Que no me gusta. Sí, me impresionan mucho. Pero la vida es dura. Como dice Andri. Dile que está a tu lado. La vida es dura, bebé. La gente quiere que la vida le sea fácil, que le sea. ¿Cómo es? La gente quiere que todo le sea fácil, cómodo. Pero entonces, si tú quieres una cosa fácil, tienes que estudiar, si tú eres profesional, porque mayor rango, mayor título, mayor cargo, tú puedes estar hoy en una oficina respirando. Y aún así, no es fácil, porque a mayor responsabilidad, mayor demanda. A veces, como bien dice Vero, a veces un trabajo gerencial te da más trabajo. Y esto incluso en el curso de terapeuta que acabo de terminar, ellos hablan de dos tipos de cerebro. Es una cosa rarísima y que después se lo enseñaré. Pero dice que ese cerebro, que le llaman ellos reptiliano, es el cerebro del obrero, del que hace la cosa rápido, el que resuelve. Pero que la parte del cerebro que es más didáctica, más inteligente, más formal, esa parte trabaja más y usa más energía de nuestro cuerpo, porque es que tiene que organizar, planificar, no es tan rápido. Usted pone a un gerente a hacer una producción en una planta, a coser 5 piezas y sale explotado. ¿Sí o no? No se la va a coser con la rapidez, con la agilidad que se la hace un obrero en la planta. Pero el gerente tiene que pensar cosas más grandes que hacer. El obrero solamente piensa en coser esa pieza. El gerente piensa en echar para adelante esa empresa. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que le digo? Nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestras actitudes que nos han atrasado y estancado en la vida. Esa vieja manera de vivir, que no quieren darle el frente a las cosas. A la vida hay que darle la cara, como dicen, como decían los viejos. Hay que ponerle el pecho. Alguien diga amén. Por todo, una lloradera, una colapsadera, una cosa rara. Esta es la generación más sensible. No se le puede hablar duro porque hay la generación de cristal. Usted va a criar con esa mentalidad que eran sus jóvenes, a sus niños. Usted no puede hablarle nada ni quitarle nada porque entonces ellos se arrancan a llorar y hay que darle todo lo gusto. Así que vamos a criar a la gente del reino. No, así no es. Si se va a romper, si es de cristal, que se rompe y que vuelva y se haga, que Jehová lo crea otra vez. Porque Jehová nos recrea, ¿verdad? Que se recree, que lo recree también a los hijos, a los adolescentes. Diga conmigo, actitud. Entonces, el Señor quiere que el Señor le cambie la actitud.
Aquí hay muchas actitudes entre nosotros y en nosotros que tienen que ser cambiadas. ¿Cuánto lo reconocen? El Señor está lidiando con tu vieja manera de ser. Porque hay gente que creen que todo resuelven diciendo, ya me convertí, voy a la iglesia, canto dos canciones, pero el Señor quiere transformar tu vida para que tú puedas transformar la de la otra. Y tú puedas ser un testimonio de perseverancia. Todas estas actitudes negativas que he mencionado son cambiadas por el trato del Señor. Cambiada por el trato del Señor. La negligencia, diga, Él la cambia. ¿Por qué? Diga, por diligencia. Tenemos gente diligente, humilde, gente de excelencia, de flexibilidad, de empatía, gente benigna. No digo amén. ¿Lo recibe? Gente fuerte, diga fortaleza. Esa debilidad, esa fragilidad, esa vulnerabilidad, esa alta sensibilidad. Diga conmigo, fortaleza. Gente constante que no sueltan hasta que no acaban. O a menos que Dios le diga. ¿Está conmigo? Constancia, perseverancia. Pablo decía, estamos derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Todos pasamos por esa etapa. Estamos afligidos, pero no estamos amargados. ¿Alguien dice amén si me escucha? Entonces, de ser imprudente, diga conmigo, migramos a ser prudente. Gente sensata, gente sobria, de impuntual, improvisadora, es ser gente que planifica, puntual, gente que se puede confiar, gente crédula, gente con disposición y con fe. La actitud, la capacidad de hacer cosas, viene por medio de estudiar y practicar. Desarrollar y perfeccionar, amados, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado, nos va a hacer gente con mayores actitudes, con más capacidad. La gente que busca empleo o los empleadores dicen, ¿cuáles son tus aptitudes? O sea, ¿para qué tú estás apto? ¿Cuál es tu competencia? ¿Para qué sirve? ¿Para qué eres útil? ¿Cuáles son tus actitudes? Los profesores trabajan muchos también en las dos actitudes, tanto en la interior como también en las capacidades que los niños puedan adquirir. ¿Estás conmigo? Que el Señor nos ayude a crecer y que Él nos transforme las aptitudes y las aptitudes. Entonces, cuando somos transformados es para hacerlo, para que todo lo que hagamos lo hagamos con mayor conocimiento de causa, que lo hagamos con excelencia y con las legalidades exigidas. Es orden en su máxima expresión. Dios desea ordenar también allí esa vieja manera de vivir. Que Dios nos ordene. Igual como quiere ordenar el cuarto aspecto, que son los sentimientos, que ya lo vimos, pero quise concentrarme en las actitudes y en las aptitudes, porque yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros a entrar en un cambio más rápido. Cuando estamos siendo transformados y tratados con nuestra vieja manera de vivir, Dios también va a transformar nuestros sentimientos de amargura, de celo, de competencia, la tendencia a juzgar, la tendencia a acusar, la tendencia a manipular, esa tendencia a despreciar al otro. Diga conmigo, todo eso se va. Se va cuando el Señor comienza a limpiar nuestra vieja manera de vivir. ¿Y en qué se basa todo ese cambio? Y voy concluyendo mi mensaje. En cómo lo comencé. Todos estos cambios se basan no solo en regulaciones externas, no solo en eso. Diga conmigo, los cambios no solo se basan en regulaciones externas, sino que esos cambios tienen un fundamento, y fue lo primero que dijimos al iniciar esta prédica. Tienen el fundamento de la naturaleza, el sentir de vida. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el grado de ese cambio?
el grado de tu conciencia. Dos cosas que quiero que se le graben al terminar. La base de dar resolución al pasado no son solo reglas. Todas las religiones tienen reglas morales. ¿Sí o no? Reglas moralistas. Hay mucha gente que nunca han conocido ni oído de Cristo y no adulteran, no roban, no matan, no beben, no mienten, no transgreden. Son gente moralmente ¿qué? Correcta. Y por eso están salvos. Y por eso son santos. Porque lo que te hace santo no es portarte bien, lo que te hace santo es que Él te eligió. Él te separó. Y Él te está limpiando para que viva para su gloria. El santo es el que Dios separa para un uso exclusivo. La santidad es Cristo mismo en nosotros. No es algo que yo hago ni que yo produzco. Ahora, la santificación es cuando me rindo a los tratos de Dios y Dios avanza dentro de mí con pureza para hacerme una gente pura, recta y correcta dentro del estándar de su reino, no de la sociedad. Porque muchas veces no vamos a encajar en el estándar de la sociedad. ¿Está conmigo? Pero ¿qué la base de ese cambio? Es, diga, la vida. Porque ese cambio, nosotros decimos cambio, transformación, Dios le llama la expresión de su naturaleza. Es Él mismo en nosotros, llevándonos a hacer lo que Dios le agrada, como dice Hebreos capítulo 13, verso 21. Es Cristo en nosotros, haciendo lo que al Padre le agrada. ¿Cuántos creen que Dios lo va a lograr? ¿Y cuál es el grado de ese cambio? ¿Cómo voy cambiando? Porque son muchas cosas que tengo que cambiar. Yo quiero que usted haga esta tarea para usted, no para traerla ni hablarla si no la quiere hablar. Fuera bueno traerla así para que compartamos en la mesa. ¿Con qué está tratando Dios tu vida? ¿Con qué cosas? O sea, no podemos vivir como un espacio sideral, como que soy evangélico y ya no. Dios está tratando todos los días, Dios está tratando algo. La actitud, la aptitud, el comportamiento, el pensamiento. ¿Será tu forma de hablar? ¿Será tu forma de decidir? ¿Será tu forma de reaccionar ante una situación determinada? Diga, Dios está tratando conmigo. Lo que pasa es que no estoy siendo consciente. Entonces te pone en la misma circunstancia y tú vives y choqué de nuevo como el artista. Tropecé de nuevo y con la misma piedra y con el mismo pie y ahora tengo un bolón. Digo que se me fue el pie. Andriani me mira más, se lo están grabando. Digo que se me fue el pie. ¿Está conmigo usted? Diga conmigo, tengo que aprender de los tratos de Dios. No podemos ser simples. Amén. ¿Ya se aburrió? Póngase de pie. Medite. Tal vez yo estoy repitiendo mucho. Yo estoy repitiendo mucho y a veces eso cansa escuchar lo mismo. Pero Pablo dijo, a ustedes les conviene. Porque lo que no entendimos en la primera vuelta, lo entendemos ahora. Lo que no entendimos la primera vez que se nos dio, se nos va alumbrando más ahora. Amén. Y yo creo que el Señor tiene una intención con todos nosotros en esta migración, en esta etapa, en esta transición. Diga conmigo, tratar con nosotros para limpiarnos. Amén. Que el Señor quiere que dejemos la vieja manera de vivir y asumamos la nueva vida, la nueva naturaleza. Porque tenemos muchos años siendo cristianos y repitiendo los mismos patrones de la vida vieja o del pasado. Y como ya vemos que estamos en un reinicio, estamos en la segunda parte de la primera etapa de la experiencia de nuestra salvación, vamos a avanzar. Yo creo que vamos a avanzar. Vamos a crecer en el Señor, no solo en apariencia, sino en el entendimiento de que tengo una vida que me gobierna. Y aunque para mí sea difícil dejar tal o cual actitud, el Señor lo puede lograr en mí. El Señor tiene el poder porque Él vive en mí. Él es mi vida, Él es mi fuerza, Él es mi naturaleza.
¿Y yo qué voy a hacer? Voy a orar, me voy a rendir y voy a estar consciente cuando mi carne me quiera gobernar para pararla en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos que perdone, Señor, nuestro proceder de muchas cosas, decisiones, actitudes, comportamientos, palabras que hemos dicho y hecho que no ha sido producto de tu vida. No ha sido tu vida, sino que hemos sido nosotros. Y hemos respondido de una manera vieja. Pero hoy nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Ore al Señor allí, a donde usted está. Identifique esas viejas formas. Una cosa Dios me puede demandar a mí y otra a ti y otra al que está a tu lado. Porque todos somos diferentes, pero todos somos parte de su cuerpo. Y todos hemos recibido su vida. Concéntrate en el trato que Dios tiene contigo. Tal vez esa repetición con esa persona o con ese tipo de persona es para Dios a trabajarte la sumisión, la humildad, la tolerancia, la empatía, la flexibilidad. Tal vez esas imprecisiones sea para que aprendas a ser más perseverante, persistente, que te fortalezcas en el Señor, en el poder de su fuerza y no sueltes la toalla. No te rindas ante la circunstancia, sino que crea y confíe en su ayuda, en su espíritu que vive dentro de ti. Oremos al Señor y meditemos un minuto. Pregúntale al Señor, cada uno acá, preguntemos, Señor, ¿qué tú estás tratando conmigo? ¿Qué tú estás tratando? Hazme verlo. Yo sé que tú estás tratando conmigo muchas áreas, pero el grado, Señor, de mi rendición será lo que tú active en mi conciencia. Dios usará la conciencia. Dios usará tu conciencia para hablarte después de esta palabra. Está atento a tu conciencia, iglesia, a la voz de Dios. No te lleves si es bueno o si es malo, si es legal o si es ilegal. Escucha tu conciencia. Si te lo permiten, si tú tienes el derecho o si tú tienes la razón. Si Dios te dice calla, aunque tú tengas la razón, calla. Y deja que Él sea tu voz, tu defensor. Si Él te dice rinde, aunque tú te merezcas que sea a ti que te den, rinde, da, sirve, cede. Aunque te sientas que es injusto. Cuando Dios te dice que puedes, o sientes esa intuición de poder apelar a tu identidad, a tu derecho, entonces hazlo. Atención a la conciencia, iglesia. Atención al trato de Dios por medio de su espíritu y la enseñanza de su unción y su alerta en la conciencia. Muchos te dirán, eso no es nada, los amigos te incitarán, tu propia esposa, tu propio esposo te dará la palmadita en el hombro para que tú te conformes, para que no te sientas tan mal, para que te tenga pena, pero escucha la voz de la conciencia, que es Dios, nunca para condenarte, sino para producir en ti arrepentimiento, una santa insatisfacción con el estado en que estás, para ir más allá en Cristo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Somos los hijos de Dios y estamos rendidos a tu trato, Señor. Nos rendimos. Levante su mano, dele gracias al Señor.